Cuando volví a nacer esta vez, evité todo encuentro con Tom. Él dijo que no volvería a casa durante las vacaciones, así que hice las maletas y regresé sola al pueblo. Ayudó a Lily a alquilar una casa justo al lado, así que me mudé. Él decidió quedarse en la universidad, así que me matriculé en una universidad industrial en el noroeste. En mi vida anterior, ya siendo anciana, hasta nuestros hijos me aconsejaban que me divorciara de él, todo para que, dentro de 100 años, esa pareja desdichada pudiera ser enterrada junta. Sosteniendo la carta de admisión entre mis manos, casi se me escapó una lágrima. Yo, una chica del campo, estaba a punto de comenzar una nueva vida. Nadie sabía que había renacido. En el último momento, cambié mi elección de universidad y opté por una en el noroeste. Incluso el profesor se mostró confundido. ¿No dijiste que tu prometido se quedaría en la universidad? Si te vas tan lejos, ¿crees que podrá esperarte? Cuando mencionó a Tom, la figura alta y guapa de su juventud vino a mi mente. En realidad, todos pensaban que yo quería ascender socialmente al estar con Tom. Él era ambicioso, atractivo, y ya un suboficial en una academia militar, mientras yo solo era una chica comprometida con él desde la infancia por una costumbre del pueblo, lo que me daba el derecho a estar a su lado. Sonreí y respondí con voz clara: profesor, ahora se habla de amor libre. Ese compromiso con él es solo un vestigio de una sociedad feudal, y eso no es bueno. Tal vez no esperaba que tuviera tal claridad. El profesor me dio una palmada en el hombro, con los ojos llenos de admiración. Al salir de la escuela, caminé a casa entre la multitud. En mi vida anterior, ni siquiera llegué a ir a la universidad. Poco después de comprometerme con Tom, nos casamos y quedé embarazada. Nunca terminé mis estudios. No pasó mucho hasta que Tom, tras quedarse en la universidad, se fue al ejército. Desde entonces, estuvimos separados por la distancia. En el exterior, su carrera no dejó de crecer, y donde quiera que iba, Lily del grupo cultural lo seguía, junto con su hija. En cuanto a mí, me quedé atrapada en un mundo pequeño, sirviendo a los mayores, cuidando a los hijos. Vi a mis niños dar sus primeras palabras, siempre pegados a mí, y luego crecer, poco a poco, alejándose, yendo, inevitablemente, hacia Tom. Más tarde me enteré de que él se había casado con la hija de Lily. Lo supe solo después de que la boda ya se hubiera celebrado. Un viejo amigo me enseñó la foto: Tom y su nueva esposa sirviendo el té tradicional. La manera en que Tom y Lily se miraban estaba llena de afecto. Después, incluso mi propio hijo me sugirió el divorcio. Me dijo: mamá, papá ha sufrido toda su vida. Si no fuera por ti, ya estaría con mi suegra. Mamá, míralo bien, ustedes dos no son compatibles. ¿Por qué no puedes soltarlo? Incluso mi nuera no quería verme, pero ¿qué podía hacer yo? No podía aceptarlo. No podía aceptar que, cuando mis suegros estaban postrados, yo los cuidara día y noche, mientras él disfrutaba su vida en otro lado. No podía aceptar que, cuando mi hijo tenía fiebre de madrugada, corrí 5 kilómetros descalza para buscar un médico, mientras él estaba con otra mujer, enseñando a su hija a hacer la tarea. Yo había renunciado a todo por esa familia, y al final, él dijo, todos dijeron, que no era suficiente para él. Todos me culpaban por no dejarlo ir, pero yo simplemente no podía. Las dificultades de mi juventud me dejaron arrugas profundas en el rostro. Mi cuerpo envejeció antes de tiempo. Incluso si moría, los arrastraría conmigo. Si estaban juntos después de mi muerte, ya no me importaba. Ni siquiera tenía fuerzas para que me importara. Finalmente, morí después de que mi hijo, una vez más, me pidiera que me divorciara. Habló largo rato, y al ver que yo guardaba silencio, se marchó con furia. Lo que no supo fue que, justo cuando estaba por cerrar la puerta de golpe, mi corazón falló. Lo llamé, pero cerró la puerta sin mirar atrás. En ese instante, me arrepentí profundamente. ¿Por qué no lo dejé? ¿Por qué desperdicié toda mi vida por él? Pero, por suerte, volví a nacer. Volví a ese tiempo en que aún no me había casado con Tom. Todo aún estaba a tiempo. Cuando llegué a casa, escondí la carta de admisión y comencé a cocinar. Esta casa, un apartamento de 2 habitaciones, había sido proporcionada por el lugar de trabajo de Tom. Mientras cocinaba, vi en el calendario del salón la fecha de registro en la universidad del próximo mes. La rodeé con un bolígrafo rojo, la miré con anhelo. Muy pronto sería libre. Justo cuando la comida estaba lista, Tom llegó a casa. Como era de esperarse, Lily venía detrás de él, con su hija, cuñada. Perdona por molestarte otra vez, dijo Lily. Lily tenía la piel clara, el rostro ovalado, y cuando se ponía un abrigo rojo brillante,
Tenía un encanto indescriptible. La niña ya estaba acostumbrada. Al ver que la comida estaba lista, se alegró y corrió a servir el arroz. Tom tomó un cuenco, Lily tomó un cuenco, la niña tomó otro cuenco, pero para mí, no había ninguno. Cuando salí de la cocina, los tres ya estaban sentados, charlando y riendo como si fueran una familia. Sin embargo, apenas probaron la comida, los tres escupieron al mismo tiempo. Mi mamá está demasiado salado, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. Observé cómo Tom se apresuraba a servir sopa para madre e hija, pero la sopa estaba aún más salada. Al final, Lily se marchó llorando. Antes de irse, le dijo a Tom, tal vez, la cuñada no quiere que venga, no volveré más. Tom la acompañó hasta la puerta y regresó con el ceño fruncido. Yo lo ignoré, fui directo a la cocina y volví a saltear las verduras. Lo hiciste a propósito, dijo Tom, algo desconcertado. Luego, comenzó a explicarse. Antes de que su esposo muriera, me pidió que cuidara de ella y de su hija. Tu cocina es realmente buena, y la niña la disfruta. Como no le respondí, Tom sacudió la cabeza, como si se rindiera. Si no te gusta, no las invitaré más a comer. Al día siguiente, después de que Tom se fue, saqué mi bulto y me preparé para volver al pueblo en unos días. Aunque Tom y yo estábamos comprometidos desde pequeños, nuestras familias habían intercambiado amuletos y fechas de nacimiento. Si realmente queríamos romper el compromiso, tendría que estar presente el jefe del pueblo para evitar malentendidos. Mientras empacaba, encontré las colchas y fundas de almohada que había bordado en secreto durante los últimos años. Pensé un momento, luego tomé una bolsa y metí también los zapatos nuevos que había hecho. Fui a la casa de empeños al final de la calle, vendí todo lo que había bordado durante los años por 30 yuanes. No era mucho, pero con todos los gastos de comida y bebida en la universidad, ese dinero me ayudaría bastante en el pueblo. Marqué con una gran cruz la fecha de hoy en el calendario. Solo faltaban 20 días. En 20 días, podría dejar este lugar y comenzar mi nueva vida. Tom no regresó hasta muy tarde. La comida que había preparado quedó intacta. Ya comí en la escuela, explicó con indiferencia, pero al acercarme, pude oler el aroma fresco y suave de su colonia de té blanco. Sabía que había comido, pero no en la escuela, seguramente con Lily y su hija. Él debía saber que me incomodaba comer con ellos, así que cenó fuera antes de regresar. En silencio, recogí los platos y me fui a mi habitación. Estaba llena de mis libros y apuntes de la secundaria. Como el cuarto era pequeño, muchos estaban amontonados en la sala. Comencé a atarlos con cuerdas, planeando ordenar el resto la próxima vez que Tom saliera. Ya que me marchaba, no tenía sentido dejar nada atrás. Mientras limpiaba, escuché un golpe en la puerta. Sabía que era Tom. Siempre había sido muy correcto conmigo, jamás entraba a mi cuarto sin permiso. ¿Qué pasa?, pregunté sin abrir. Hubo silencio un momento, luego dijo, estoy redactando el informe de matrimonio. Podemos fijar la boda para el día 9 del próximo mes. El 9 del próximo mes era la fecha en la que nos casamos en mi vida anterior. Miré el bulto ya empacado y respondí con voz suave, el matrimonio es algo importante. Mañana volveré al pueblo y pediré su opinión. Afuera reinó el silencio durante largo rato. Finalmente, oí sus pasos alejándose. Suspiré aliviada y me recosté contra el cabecero de la cama. La verdad es que, con su estatus actual, no necesitaba consultar con nadie para hacer ese trámite. Desde que mis padres murieron siendo yo pequeña, su familia me había acogido, y a ojos de todos, yo ya era parte de la familia Jian. El informe de matrimonio era solo una formalidad. Además, él era guapo, exitoso y me trataba bien. Cualquiera podía pensar que yo ya me había enamorado. La familia Jian sí les debía mucho, pero esa deuda ya la pagué en mi vida pasada. En esta vida no les debo nada. Esta vez caminaré por mi propio camino, uno que no incluye a Tom. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Tom ya había preparado el desayuno. Era mi favorito: huevo frito y gachas de avena con dátiles y tesoros secos. En los 3 años que había estado aquí estudiando, raramente lo había visto cocinar. Me senté en silencio a la mesa. El único sonido era el ocasional tintineo de la cuchara contra el cuenco. Voy a pedir permiso, dijo de repente Tom, alzando la vista. Iré contigo al pueblo. Me sobresalté, y por instinto negué con la cabeza. ¿Te llevo en coche? No es seguro que vayas sola, añadió, frunciendo el ceño y mirándome fijamente. Estaba a punto de inventar una excusa para rechazarlo, cuando una niña pequeña irrumpió corriendo por la puerta. Padrino, gritó. La niña llevaba 2 moños con lazos rosados en forma de mariposa. Apenas entró, se abalanzó directamente a los brazos de Tom. Emma,
¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó él instintivamente. Mirando hacia afuera, Emma me miró con cuidado desde sus brazos y dijo en voz baja: mamá dijo que la tía no la quiere, así que no se atrevió a venir. Miré en silencio a esa niña. En mi vida anterior, nunca la vi, ni siquiera cuando se casó con mi hijo. A pesar de que era 4 años mayor que él, Tom siempre trató a su madre y a ella como si fueran de la realeza. Emma dijo que Lily no se sentía bien, así que Tom salió apresurado con la niña. Ni una palabra, ni una explicación. Solo se fue. Sonreí con sarcasmo. Al menos ya no tenía que preocuparme por inventar una excusa para marcharme. Volví a tomar el bolígrafo y marqué una gran cruz en la fecha de hoy en el calendario. Solo quedaban 19 días. Rápidamente recogí todos los libros de mi habitación, luego até los cuadernos, textos y exámenes que estaban en el salón. Después de vender todo, tenía 13 yuanes en mano, y así emprendí mi camino de regreso al pueblo. Hoy volvería para romper el compromiso con Tom, aunque mis suegros siempre me trataron con amabilidad. Convencerlos no sería tan difícil. Solo tenía que decirles que Tom estaba a punto de volar alto, y que entre él y yo, simplemente ya no había compatibilidad. El patio en el campo era tranquilo y monótono. Una pequeña fogata ardía en medio del terreno, con mosquitos zumbando a su alrededor. Sentada junto al muro de barro, presionaba hojas de tabaco con una tabla de madera, y las cortaba en tiras delgadas con un machete. Mi tío y mi tía estaban en silencio, sentados en el escalón. Después de un largo rato, suspiraron profundamente. Amy, dijo mi tía con tono firme pero afectuoso, aunque él tenga a otra en el corazón, tú y él tienen un contrato de matrimonio. Si se atreve a no casarse contigo, le haré arrepentirse. Tus padres ya no están, y antes de partir, nos pidieron que te cuidáramos. Esto, suspiró de nuevo. Al ver que no respondía, se miraron entre ellos, resignados. Antes de decir con impotencia: ¿por qué eres tan terca? Vamos a la comuna. Los seguí en silencio. La comuna emitió el certificado, y se devolvieron los objetos del compromiso ante varios ancianos que habían presenciado la promesa. Suspiré suavemente mientras sostenía a mi tío y a mi tía de regreso a casa. Sabía que lo hacían por mi bien. Lógicamente, Tom ahora era muy admirado, y ni siquiera sus propios padres podían entender por qué yo insistía en cancelar el compromiso, pero no podía explicarles, no podía decirles que, en mi vida anterior, ya había sufrido demasiado, que el único hijo que ellos conocían había nacido de Lily, y les fue entregado como parte de la familia, mientras yo había sido una figura solitaria hasta el último día de mi vida. El compromiso se disolvió con éxito. Mi tío y mi tía dijeron: a partir de ahora, eres nuestra hija. No mencioné que iría a estudiar al noroeste, pero aún así, me quedé con ellos durante medio mes. Cuando me fui, me acompañaron hasta la entrada del pueblo. Todo el camino, me repitieron que considerara su casa como mi hogar, y que volviera a visitarlos cuando pudiera. Al llegar al pueblo vecino y comprar el billete, descubrí que habían metido en secreto 200 yuanes en mi bolsa. Las lágrimas me nublaron la vista, no pude contenerlas. De vuelta en la casa, lo primero que hice fue marcar 15 grandes cruces rojas en el calendario. Solo faltaban 4 días más, y todo acabaría. Estaba a punto de ir a mi habitación con el equipaje, cuando escuché abrirse la puerta. Tom acababa de regresar del trabajo, pero para mi sorpresa, Lily y Emma venían con él. ¿Has vuelto, Tom? Pareció sorprendido al verme. Lily me saludó con un leve gesto contenido, y, como si fuera lo más natural del mundo, se dirigió directamente a mi habitación. Fruncí el ceño al verla cerrar la puerta con toda tranquilidad. Mientras tanto, mis pertenencias estaban apiladas al azar en la sala. Miré a Tom. Él dudó un instante, luego pareció recordar algo. Bueno, la casa de Lily se inundó por las lluvias de hace unos días. Va a quedarse aquí un par de días. Vi que no estabas, y como no traía muchas cosas, pensé que podría usar tu habitación. Así, sin más, sin consultarme, sacó mis cosas y dejó que otra persona se adueñara de mi cuarto. Tom volvió a vacilar antes de añadir: por cierto, he movido tus cosas a mi habitación por ahora, puedes quedarte conmigo. Mientras hablaba, abrió la puerta de su cuarto. Por cierto, ¿dónde están tus libros? ¿Por qué traes tan pocas cosas? Miré el pequeño fajo de pertenencias que había colocado sobre la mesita de noche, apreté los labios. Al fin y al cabo, esta era su casa. Lo que hiciera con ella no era asunto mío. Después del examen de acceso a la universidad, ya no necesito los libros, expliqué en voz baja. Los vendí. Tom frunció el ceño. Aunque los exámenes hayan terminado,
podrías necesitarlos más adelante, ¿por qué venderlos? Yo solo apreté los labios sin responder, al ver que guardaba silencio. Finalmente preguntó, ¿y qué dijeron tus padres? Guardé una breve pausa, le pedí a alguien que revisara la fecha del matrimonio. Y no es favorable, lo hablaremos más tarde, era la excusa que había acordado con mis tíos, decir que la fecha no era buena, para así retrasar la boda, y cuando me fuera, dejar todo en claro. Tom pareció no sospechar nada, asintió lentamente, murmurando, entonces tendremos que buscar otra fecha. Luego se fue, dijo que prepararía la cena, y me pidió que descansara un poco, ya que acababa de volver. Al mirar hacia el escritorio junto a la ventana, vi el formulario de registro matrimonial que él había llenado, solo quedaba el espacio de la fecha en blanco. Cuando volví en mí, quise ir a ayudarle en la cocina, pero escuché voces bajas provenientes del otro lado, una voz masculina grave, una voz femenina con tono juguetón, y la risa dulce de una niña. Me senté en silencio de nuevo. Ya había roto el compromiso con Tom, seguir viviendo juntos no era adecuado, mucho menos compartir la misma habitación, pero solo quedaban 4 días, y no tenía tiempo ni medios para alquilar otro sitio. Pensé un momento, y decidí que, después de la cena, dormiría en el suelo del salón. Pasé todo el día en el autobús y había planeado acostarme temprano, pero Lily, llena de energía y vestida con un vestido blanco, estaba practicando danza en la sala, incluso usaba una colchoneta para estirar las piernas. Mientras tanto, Emma no paraba de correr dentro y fuera del cuarto de Tom, hasta usaba su cama como si fuera una cama elástica. No tuve más remedio que inventar una excusa para salir a buscar un poco de agua. Al salir, respiré hondo. Amy, ¿ya has vuelto? ¿No dijiste que ibas a visitar a tus suegros? La señora Flower, mi vecina, salía con una palangana y caminó conmigo hasta el pozo. Volví por unos días. Acabo de llegar hoy, respondí. La señora Flower vivía con su esposo, que trabajaba como contable en la mina. Les iba bien y nos llevábamos bastante bien. Cuando hacía bolitas de masa fritas u otros dulces, siempre me traía un poco. Ah, ya me lo imaginaba, dijo, como queriendo continuar. Pero justo entonces echó un vistazo por detrás de mí, frunció el ceño y me tomó del brazo, llevándome unos pasos más allá. Cuando llegamos al pozo, me dio un golpecito reprobatorio en la frente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes ser tan ingenua? ¿Cómo permites que ese tipo traiga a esa mujer a tu casa? Tienes que tener más cuidado, con todo tipo de personas entrando y saliendo, buenas o malas. Chasqueó la lengua y añadió, Tom es un partidazo. Hasta las moscas quieren pegarse a él, y tú lo dejas traer a esa mujer a tu casa. Te volviste loca. Tras escuchar el largo regaño de la señora Flower, por fin entendí. Tom les había dicho a los vecinos que fue idea mía traer a Lily y Emma. Dijo que Lily era una madre soltera que había sufrido un desastre, y que yo le pedí que las trajera a quedarse antes de regresar al pueblo. Sonreí con sarcasmo. Claramente, Tom me estaba usando como escudo, para evitar el chisme de los vecinos, pero como pronto me iría, no quería discutir. Sonreí, sin decir una palabra. De regreso, la señora Flower me repitió varias veces que echara a esa alborotadora cuanto antes. Temía que yo fuera demasiado blanda, y me insistió en que, si necesitaba ayuda, solo debía avisarle. Sabía que parte de ella disfrutaba del chisme, pero también sabía que lo decía por mi bien. Al volver a la casa, la sala estaba vacía. Tomé algo de ropa para ir al baño, pero allí me encontré con varias cosas femeninas que no eran mías. Mi jabón y mis toallas habían sido arrinconados junto al cubo de basura. En su lugar, había 2 toallas, una grande y otra pequeña perfectamente dobladas, junto con un champú y una vincha para el cabello. Amy, Emma necesita usar el baño. ¿Puedes moverte? Lily me dio un empujón deliberado en el hombro, haciéndome golpearme la cabeza contra el marco de la puerta. Sostenía a Emma, que acababa de salir del baño. Al verme aún allí parada, dijo con voz suave, ¿podrías hacerte a un lado? Estás bloqueando el paso. Su voz era gentil, pero en sus ojos brillaba una arrogancia y un desprecio imposibles de disimular. Pero desafortunadamente para ella, yo no me moví. Pide disculpas, le dije en voz fría. Lily se quedó boquiabierta. Claramente no esperaba que yo le hablara así, pero tenía una buena hija. Emma no me quería, y al notar la tensión entre su madre y yo, se lanzó contra mí con toda su fuerza, gritando con lágrimas en los ojos: eres mala, eres mala. Estás molestando a mi mami. Tom salió apresuradamente de su habitación al escuchar el llanto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Tom tomó a la niña en brazos. Mientras tanto, los ojos de Lily se llenaban de lágrimas. Fue culpa mía, dijo, con voz débil. Emma tenía prisa por ir al baño. Le pedí a Amy que se
apartara, pero Tom me lanzó una mirada de desaprobación, no dijo nada frente a Lily, pero se giró hacia Emma para calmarla. No llores, no llores, hablaré con la tía y le pediré que se disculpe contigo. Sí, se la llevó a su habitación, prometiéndole darle caramelos para consolarla. Lily me lanzó una sonrisa medio burlona mientras lo seguía, mientras los lloriqueos de Emma se desvanecían poco a poco. Terminé mi ducha en silencio, recogí mis cosas en la palangana. Cuando regresé a la habitación, Lily y Emma ya no estaban. Sobre la mesa de noche había una cajita de caramelos de colores brillantes, evidentemente preparada para la niña. Cuando Tom me vio entrar, se quedó helado con las manos aún entre sus cosas. Siéntate, dijo. Con el rostro serio, podía leerle la expresión. Quería tener una charla de adultos conmigo, seguramente para decirme que no se debe discutir con una niña, que debía tener paciencia, y quizás, que le pidiera disculpas. Me senté, saqué un pañuelo, me limpié la herida en la frente, y luego se lo tendí. La mancha roja era evidente, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, el rostro se le volvió pálido, visiblemente incómodo. Esta noche dormiré en la sala, dije, tomando una manta y caminando hacia la puerta. Espera. Tom me tomó del brazo. ¿Por qué te vas? ¿Puedes dormir en la habitación? Pensó que estaba enojada por el incidente y suspiró mientras me empujaba suavemente de regreso. Emma es solo una niña. Lily no lo hizo con mala intención. Tú eres la adulta aquí, no discutas con una niña. Además, ellas son nuestras invitadas. Sé que no te gusta Lily, pero no lo está pasando bien, no seas tan rencorosa. Sí, sonreí con frialdad. Así que la trajiste, y le dijiste a todos que fue idea mía. Tom se congeló, abrió la boca, pero no dijo nada. Yo sonreí, no importaban cuán nobles fueran las excusas, la inquietud interna, los pensamientos sucios, eran imposibles de esconder. Por respeto a los mayores, no quería arruinarle su carrera, pero esto era todo lo que podía soportar. Aquella noche, Tom hizo una cama en el suelo de la sala. Al día siguiente me levanté temprano, empaqué mis cosas y planeé buscar un buen hotel antes de regresar por el equipaje, pero justo al abrir la puerta, vi que Tom ya había preparado el desayuno. Apenas Emma me vio, frunció el ceño y empujó los platos hacia sí misma y hacia Lily. Tom, sosteniendo un huevo frito en la mano, me sonrió. ¿Estás despierta? Ven, hice huevos fritos. Se giró y vio como Emma y Lily ya tenían toda la comida frente a ellas. Sonrió con incomodidad. Emma, linda, ¿puedes compartir un poco con la tía? No respondí, simplemente salí de la habitación. El único hotel cercano quedaba a unas calles. Reservé la habitación más barata, 21 yuanes por 3 días. Después de pagar la renta y el depósito, pasé por una tiendita y compré bollos y churros. Cuando regresé, encontré mi equipaje abierto y todo revuelto. Emma había sacado mi carta de admisión y estaba jugando con ella, haciendo aviones de papel. Me quedé en blanco. ¿Qué estás haciendo? Le arrebaté la carta, justo cuando Emma resbaló y cayó de la mesa. Su llanto atronador atrajo a Lily desde el otro cuarto. ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo que molestaras a Emma? Lily me empujó con fuerza y corrió a levantar a la niña. Yo temblaba de rabia mientras revisaba cuidadosamente la carta de admisión. Molestarla. Deberías ver lo que hizo. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Lárgate. Lily se levantó con la niña en brazos y me lanzó una mirada gélida. Ja, ni siquiera estás casada con Ham. No tienes derecho a dar órdenes aquí. Se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y me miró con desdén. Y aunque te cases con él, jamás me superarás. La puerta se cerró de golpe. La hostilidad de Lily siempre salía a flote cuando Tom no estaba presente. Antes solía sentirme inferior, era tímida, callada. Ella era hermosa, tenía un buen trabajo, y era la estrella de la compañía artística. Siempre pensé que no tenía forma de compararme con ella. Pero después de revivir esta vida, por fin solté todo. ¿Por qué debía compararme con ella? En el corazón de Tom, Lily siempre será más importante, pero ¿acaso no tengo más en la vida aparte de Tom? Todavía puedo ir a la universidad, aportar al desarrollo del país, salir, ver mundo, aprender. El lodo de este lugar solo me arrastrará hacia abajo. Empaqué mis cosas y marqué otra gran X roja en el calendario. Con la mochila al hombro, me dirigí al hotel. Cuando recién regresé a la vida, si pensé en ir al lugar de trabajo de Lily y hacer un escándalo, ella arruinó mi vida anterior, y yo sentía que no podía dejarla ir. Sin más, pero ¿de qué serviría eso? Mientras Tom esté presente, aunque Lily pierda el trabajo, él podrá seguir manteniéndola. Nada realmente la afectará mientras yo siga agradecida con los mayores.
y no quiera arruinar completamente a Tom, Lily siempre tendrá la ventaja. De todos modos, todo esto fue culpa de Tom, por no tener el corazón limpio. ¿Por qué ninguno de los antiguos compañeros del esposo de Lily la ayuda? ¿Por qué nadie más quiere ser el padrino de Emma? Curioso, ¿no? En el hotel, rápidamente acomodé mis cosas y saqué papelería para escribirle una carta a Tom. Más allá del abandono tras el matrimonio, más allá de su enredo eterno con Lily, yo quería hablarle de los 3 años que viví aquí durante la secundaria. Tom se encargó de mi comida, mis gastos, hasta me ayudaba con la tarea a veces. Por todo eso, yo debía cerrar este ciclo con claridad. En la carta, le hablé de romper el compromiso, y le conté que me habían aceptado en otra universidad, que a partir de ahora, nuestros caminos se separarían y jamás volveríamos a vernos. Estaba a mitad de la carta. Cuando escuché que golpeaban la puerta, pensé que era personal del hotel, pero al abrir, vi a Tom de pie allí. Lucía agotado, como si hubiera estado corriendo por toda la ciudad. Al verme, suspiró profundamente. Por fin te encontré. Me alegra que estés bien. ¿Estás bien, verdad? Guardé silencio, pensando que venía a regañarme. Ya basta de enojarte. Ven conmigo. Vamos a casa. Tom pasó junto a mí y comenzó a empacar mis cosas. Rápidamente cubrí la carta. Inacabada, pero su mirada se detuvo en una pulsera plateada sobre el fardo. Su rostro cambió, la tomó entre sus manos. ¿Por qué tienes esta pulsera? Me congelé. Maldita sea. Debí esconderla mejor. Esa tarde, Emma había revolcado mis cosas. Una campanilla se cayó y yo la reparé. Esa pulsera era el recuerdo de nuestro compromiso de infancia. La había tomado la última vez que vine. La expresión de Tom se volvió extraña. Pensé que esta pulsera estaba en casa de mi madre. Yo aún intentaba pensar qué decir, cuando de repente, él sonrió. Ya entendí, tu mamá te pidió que me la trajeras. No, volvió a meter la pulsera en el bulto. Déjala ahí por ahora, igual nos vamos a casar pronto. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Suspiré, aliviada, pero aún así mantuve la mano sobre el bulto. Tom frunció el ceño. ¿Todavía estás enojada? Emma se equivocó. Sí, pero es solo una niña. No hagas un escándalo. ¿Sabes cuánto sufrió Lily cuando te fuiste? Estuvo toda la noche buscándote, se lastimó la rodilla y sigue en cama. No entiendo. Emma siempre ha sido buena. Pero cuando estás tú, siempre discuten. Tom seguía hablando, pero al ver mi mirada fría y distante, se quedó callado. Entonces, yo me reí. ¿Sabes lo que pasó esta tarde? Tu hija revolcó mis cosas, y cuando la corrí, tu Lily me dijo que yo no tenía derecho a hacerlo. Incluso dijo que aunque me casara contigo, nunca la superaría. Vi como el rostro de Tom iba cambiando, lentamente. ¿Qué quieres decir con mi hija, que es mi ahijada? Lo ignoré y seguí. Siempre finges estar ayudando a la viuda de tu hermano. Pero dime, si tu hermano viera lo que haces con su esposa, ¿crees que podría descansar en paz? Mi sonrisa irónica y mis palabras filosas perforaron su autoengaño. Su cara palideció, y pareció tambalearse. Después de un largo silencio, dijo con dificultad: si no quieres volver, quédate aquí y reflexiona. Pasaré a recogerte en unos días. Tom dio media vuelta y salió huyendo. Nunca pensé que te fallaría así. Iré a buscar el certificado de matrimonio de inmediato. Escuché sus pasos desesperados alejarse por el pasillo. Cerré la puerta con expresión vacía. Qué ridículo, como si, en su mente, aceptar casarse conmigo fuera una especie de gran favor, que yo debía agradecer con lágrimas. Al día siguiente fui a la oficina de mi profesora a recoger el billete de tren. Ella se había preocupado de que no consiguiera asiento, así que me lo había comprado con antelación. También contactó con unas personas que conocía en el noroeste, para que pudieran ayudarme un poco. Almorcé con ella, y por la tarde compré algunos productos típicos de mi ciudad, para llevárselos a mis futuras compañeras de cuarto. Esa noche me acosté temprano. Pensé que me pasaría horas sin poder dormir, llena de dudas y emociones, pero para mi sorpresa, apenas apoyé la cabeza en la almohada, me dormí enseguida. A la mañana siguiente dejé la carta en recepción, hice el check-out del hotel y me dirigí arrastrando mi maleta hacia la estación de tren. Después de 2 días en el tren, entre empujones y sacudidas, solo pude dormir a ratos. Cuando por fin llegué a la universidad, suspiré aliviada, hice todos los trámites de inscripción y me sumergí de inmediato en un ritmo académico intenso. En mi vida anterior, nunca tuve la oportunidad de pisar una universidad, por eso, esta vez,
La valoré al máximo, salvo para comer o dormir, todo mi tiempo lo pasaba en clases o en la biblioteca. 3 meses después de haber empezado el semestre, recibí la primera carta de Tom. No me sorprendió. Ya hacía un mes que sabía que había descubierto mi paradero. Mi profesora me había contado que había venido a buscarme, y se enteró de que yo estaba en el noroeste, así que, cuando recibí la carta, mi corazón estaba tranquilo. En ella decía que no aceptaba nuestra ruptura, que en su corazón yo siempre había sido su esposa. Decía también que no había nada entre él y Lily, y que ya la había enviado lejos, que nunca volverían a verse. Decía que me estaba esperando junto a la carta. Había incluido 100 yuanes. Guardé la carta, sin responderla, y, por supuesto, no toqué ese dinero. La carga académica en la universidad era bastante pesada. Había pensado en buscar un trabajo a medio tiempo, aunque estaba entre las mejores alumnas, y había recibido una beca. Los gastos diarios seguían ahogándome. Cuando mi profesora se enteró de que planeaba trabajar, me regañó, y empezó a enviarme 50 yuanes cada mes. En su carta, me decía con firmeza que ese dinero era un préstamo. Al final, incluso añadió una frase juguetona: no te preocupes, tu profe lo sabe todo, y está de tu lado. Por alguna razón, las lágrimas comenzaron a brotar. En mi vida anterior, por más difícil que fuera todo, grité, odié, me arrepentí, pero nunca lloré. En esta vida, tampoco lo había hecho, pero en ese momento, las lágrimas rompieron el dique, y lloré todo el dolor que llevaba dentro. Mis compañeras de cuarto se asustaron, y vinieron a consolarme. Después de eso, empecé a esforzarme todavía más. Las cartas de Tom llegaban una vez al mes, siempre con 100 yuanes adentro. En el último mes del semestre, me escribió diciendo que sabía que yo no volvería, pero me pidió que lo esperara, que él vendría a pasar el año nuevo conmigo, pero Tom nunca vino. Las cartas también dejaron de llegar. Tiempo después, mi profesora me contó que Tom se había casado con Lily. En su carta, ella escribió: todo fue un escándalo. Me enteré de que él había solicitado un traslado a tu ciudad, pero alguien lo denunció por mantener relaciones inapropiadas. Como tú ya te habías ido, no había una víctima directa, así que el asunto se silenció. Esa mujer perdió su trabajo por eso. Al final, él no tuvo más remedio que casarse con ella, y al final de la carta, mi profesora añadió: me siento inmensamente aliviada por ti, tuviste suerte. Y sí, sabía que esta vida había sido afortunada, afortunada de haber renacido antes de presentar la solicitud universitaria, afortunada de haber evitado el abismo, que fue mi vida pasada. Un año después recibí otra carta de Tom. Lo primero que decía era: lo siento. Luego explicó que la persona que lo había denunciado fue en realidad Lily. Ella sabía que Tom había pedido el traslado. Le suplicó que se quedara, pero él se negó. Entonces Lily recurrió a medidas extremas. Ella ganó, se casó con Tom. Tom escribió que solo después se dio cuenta de lo que significaban las fechas que yo había marcado en el calendario de la sala. Siempre pensó que esas fechas eran los días en que yo esperaba casarme con él. Sonreí para mis adentros, y quemé todas las cartas. En cuanto al dinero que Tom había enviado, se lo devolví todo a mi profesora, y le pedí que lo reenviara en mi nombre. 2 años después, aún sin graduarme, me uní al proyecto 201 del país. Dediqué el resto de mi vida al país, sin cuestionar jamás mi regreso. Historia paralela de Tom. Después de escuchar las palabras de Amy en el hotel, estaba absolutamente furioso. Me encerré en mi casa durante 3 días. Sabía que había cometido un error. El error fue que, mientras esperaba a que Amy creciera, mi corazón se había desviado. Cada vez que ayudaba a Lily, empezaba a alejarme. La comprensión de Lily y la personalidad brillante y alegre de Emma me hicieron olvidar que tenía una prometida, y me llevaron a cometer actos de los que incluso yo me avergonzaba. Pasé 3 días reflexionando y me di cuenta: no podía vivir sin Amy. Busqué el hotel donde estaba, pero ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido. Me dejó. Pregunté a todos, pero nadie sabía dónde estaba. Finalmente supe por su profesora que se había ido al noroeste. Mi mundo se desmoronó. Recordé la pulsera de plata, que no debería haber estado en su bolso. Corrí a casa de inmediato, pero me dijeron que ya había roto el compromiso. Regresé al apartamento que habíamos compartido 3 años, perdido y desorientado. Aquella noche bebí mucho. Lily se coló en la casa, vio mi solicitud de traslado y armó un escándalo. Perdió su trabajo. Su familia vino a causar problemas, y no tuve más opción que casarme con ella, pero pronto incluso mis amigos comenzaron a distanciarse de mí. Escribí cartas a Amy, pero ella nunca respondió. Era como si, una vez que se fue, hubiera desaparecido de mi mundo. Después de casarme con Lily, ella me controlaba.
siempre causando problemas. Mis padres no la querían, siempre comparándola con Amy. Lily cambió lentamente, volviéndose histérica. Después hubo varias oportunidades para mi traslado, pero cada vez Lily hacía escándalo, acusándome de querer dejarla, y cada vez yo solo podía reír amargamente en mi interior. Me preguntaba si Amy ahora me odiaría, al verme atado a Lily. Luego vi cómo mis amigos ascendían en sus carreras, mientras yo permanecía estancado. Poco a poco Lily empezó a decir que yo no servía para nada. Quería tener otro hijo, pero no podía quedar embarazada. Al final solo tuvimos a Emma. Cuando Emma creció y se casó, terminó en una situación terrible. Su esposo la maltrataba, la engañaba, y era jugador compulsivo. Lily lloraba todos los días por la situación de su hija, pero cuando Emma quiso divorciarse, Lily no la dejó ir. Cada vez que discutían, Lily me atacaba, decía que yo era inútil, y preguntaba por qué me había casado con ella. Emma también me culpaba, decía que todo era por culpa mía, porque no tenía un puesto alto que la respaldara. Yo ya no podía discutir. Emma no podía escapar de su matrimonio, y cuando intentó huir, la atraparon y la golpearon brutalmente. A medida que envejecía, poco pude hacer para ayudarla. Luego Emma se suicidó, dejando a un niño de 6 años. Nunca imaginé que, en mi vejez, tras perder a mi hija, tendría que criar a su hijo. Al mirar al niño de Emma, recordé aquel año. Había otra joven figura a mi lado, alguien que solo me miraba con amor. A menudo me preguntaba si no me hubiera involucrado con Lily, si me hubiera casado con Amy, habría sido distinto el final, pero, cuando la perdí, ya no lo recuerdo. Mirando mi vida hacia atrás, todo fue absolutamente inútil.